Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tyukidama. Hoy os vamos a enseñar el unboxing de los libros que han entrado nuevos en nuestra biblioteca durante el mes de enero. Primero de todo, os vamos a enseñar dos libros que me pillan en digital y después uno en físico. Como ya sabéis los que seguís el canal, los últimos meses ando un poco pachucha. Y como siempre yo en mi búsqueda interminable del equilibrio, me he encontrado con una tendencia a la que me voy a sumar, a ver cuánto de beneficioso resulta este cambio. No sé, al menos es algo que está en auge y por tantearlo tampoco pierdo nada. No es un método ni una terapia, sino más bien creo que la cosa va de un cambio en tus hábitos de vida. Es algo que se le conoce como Hygge, que es un término danés que creo que no tiene traducción, pero que viene a transmitir una filosofía de vida, en este caso la danesa, que defiende que en esto radica la felicidad de las personas de este país. Ya os contaré si me ayuda en algo y si realmente funciona, pero por probarlo tampoco pierdo nada. Los libros son Hygge descubre la felicidad duradera en los momentos simples de Anton B. Vargas. El otro es Hygge, la receta danesa de la felicidad de Christina Stab. Y el que viene en este paquete es Feliz como un danés, los 10 secretos de la gente más feliz del mundo, de Malene Riedel. Este libro lo publica Espasa y es un tapa blanda con solapas. Aquí viene en la primera parte de la solapa lo que es la biografía de la autora. Y en la parte de atrás tenemos en la solapa, nada, una solapita en blanco, bueno, en blanco, en azul en este caso, que mide un total de 23 centímetros de alto por, y que se me escapa, 15 centímetros de ancho. Tiene 171 páginas y ha sido traducido traducción del inglés por Juan Fernández Díaz. En cuanto a estructura interna, pues tenemos una letra muy generosa, muy buenos márgenes, un papel suave tirando a tono marfil, pero el papel es suave, no es fino, o sea, prácticamente no se transparenta, está bastante bien. Lo que decimos, la letra es muy generosa y la tinta es muy correcta, haciendo que sea fácil de leerlo. Y bueno, vamos a ver cuál es la sinopsis. Dice: desde hace varios años, Dinamarca ocupa el primer lugar en las listas de países más felices del mundo. ¿Cómo es posible que los daneses se sientan tan contentos en un país donde llueve casi todo el año, oscurece a las 3 de la tarde y los impuestos sobre la renta alcanzan casi el 60%? En una época donde el debate en Occidente se centra en el problema del desempleo, las limitaciones de los gobiernos y los lobbies que, para evadir impuestos, nuestros colegas daneses parecen respirar un aire más fresco y sano. Entrelazando las anécdotas y vivencias personales con una cuidada investigación, Malene Riedel explica cómo la confianza, la educación y la armonía entre vida laboral y vida privada, por citar solo algunos valores, contribuyen a la felicidad de las personas. A través de muchas historias significativas, desde los puestos callejeros de verduras a poder tomar un café con los amigos sin preocuparnos de nuestro bebé que duerme en su cochecito, o a las generosas políticas de paternidad, el autor hace recomendaciones que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria, con independencia de dónde vivamos, y nos descubre los 10 secretos para ser felices o tan felices como un danés. Bueno, es un libro, pues, de higiene vital, por llamarlo de alguna manera, y que promete ser muy interesante. Después tenemos los 2 tomos del Conde de Montecristo, los primeros libros de la nueva colección de Planeta de Agostini, que por cierto tenemos un vídeo específico en el canal, podéis ir a verlo si estáis interesados. Y como os comenté en el weekly, Yuko os va a enseñar la otra edición que tenemos de Akal, la que teníamos de antes, para que veáis la comparación. Una descripción más detallada de estos amiguitos que tenemos aquí la podéis encontrar en el vídeo de presentación de la colección Alejandro Dumas Ilustrado, que está en el canal y cuyo enlace tendría que estar apareciendo por algún sitio. Pero ya que son unos libros que nos llegaron en enero, pues están en este unboxing, en este pub haul,
No queremos dejar pasar la oportunidad para compararlo con la edición anterior que tenemos nosotros en casa, que es la de Acal, como podéis ver, que también vienen 2 tomos, Alexandre Dumas, de Montecristo 1, y el 2 de Acal Clásicos de la Literatura. Vamos a hacer una comparativa entre el uno y entre una colección y la otra, y para eso utilizaremos solo los primeros tomos para que no sea tan engorroso mover los 4, y los vamos a hacer aquí un lado a lado. Como podéis observar, la primera diferencia es el tamaño. El de Alejandro Dumas Ilustrado, la colección que está sacando ahora Planeta Agostini, es más grande, pero es más estrecho, como podéis observar, y eso lleva a también una gran diferencia de páginas que os las voy a decir ahora, tengo por aquí apuntada. La colección de Alejandro Dumas Ilustrados, contando los 2 libros y con todo con los índices y compañía, serían unas 844 páginas, mientras que el de Acal son 1447 páginas. ¿A qué se debe esta diferencia? Apartaremos de aquí que no estorbe. Principal dato, el tamaño, pero el segundo es el tamaño de la letra. ¿Por qué? Porque si os fijáis, vamos a comparar aquí a la par, la letra en Acal es bastante más grande. Y claro, con una letra más grande, menos espacio para escribir, versus una letra más pequeña y que se ha aprovechado muchísimo más el papel, pues hace que este volumen, esta colección, estos 2 volúmenes, esta obra, esta nueva edición que han sacado, sea pues esas 400 páginas, casi 400, no miento, 600 páginas menos extenso que el de Acal. ¿Por qué? Porque es más pequeñito y la letra es más grande. Ambos se leen muy bien. Con respecto a las traducciones, la de Alejandro Dumas Ilustrado es una traducción clásica que fue a cargo de Eudaldo Viver, mientras que la de Acal es una nueva traducción que ha realizado Pilar Ruiz Ortega. Además de hacer la traducción, Pilar Ruiz Ortega también ha añadido una introducción a la obra que explica un poquito por encima, 4 datos sobre el libro, es un mini estudio, y también aquí encontramos una cronología de la vida de Alexandre Dumas, ¿vale? Desde el nacimiento hasta su muerte, y aquí empieza ya la obra. Esto no aparece aquí. Por lo demás tiene la misma estructura, son 100... Sí, esto lo vamos a mirar aquí en este último, va a ser más fácil. En total ambos tienen los 117 capítulos con la misma nomenclatura. La única diferencia está en qué momento cortan. Este lo cortan en el 57 y este en el 55, o al revés, 57 y 55. Pero bueno, básicamente la estructura es la misma. Y con respecto a la traducción, pues se nota obviamente en pequeños aspectos. Como por ejemplo, vamos a ir al inicio. Dato importante, en ninguno de los dos, ni en el de Acal ni en el de Alejandro Dumas, están traducidos los nombres, que sé que alguna vez lo habéis preguntado. Y claro, o sea, Edmund es Edmund, no me lo han traducido por Edmundo y los nombres pues están en el francés original. Pongamos un ejemplo de inicios, ¿vale? Del capítulo primero. Capítulo primero, Marsella, la llegada. Se llaman igual, Marsella, la llegada, como podéis observar. Se ve bastante diferencia en la letra, ¿eh? Fijaos que aquí prácticamente se ve perfectamente en cámara y aquí vamos a tener que forzar un poquito la vista o subir un poquito el libro. Pero bueno, haciendo una lectura así en paralelo, nos encontramos que los dos empiezan más o menos igual. Dice en el de Planeta Agostini: el 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se lleva a la vista el bergantín Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Y aquí nos dicen que el 24 de febrero de 1815, el vigía de Notre Dame de la Guardia ha visto el buque de 3 palos, el Faraón, que venía de Esmirna, Trieste y Nápoles. Hay una diferencia de entrada, aquí lo llaman bergantín y esto un buque de 3 palos. La definición de bergantín, no sabría decirlo, pero creo que sí que es un buque de 3 palos. Es sinónimo, solo que aquí no utilizan la palabra y sí que hacen una descripción más poquito detallada del barco. En principio el contexto es el mismo, no han cambiado nada la significación ni el contenido, pero sí que podemos encontrar pues es una traducción un poco más moderna, un poquito más dinámica, omitiendo, variando alguna palabra, como este primer ejemplo práctico que hemos encontrado, que es sustituir bergantín por lo que sería la definición. Y bueno, básicamente es lo mismo, eso sí, la letra es muy distinta. Esta es más pequeñita y la tinta es un poquito más clara. Así, casi, no es la mitad, pero sí 2/3 de la misma letra. Por lo demás, bueno, el papel, lo habéis visto, es un papel más economiquete.
Y este papel pues es un papel un poquito más serio, es un poquito más suave, no es tan reciclado, no es tan tacto, pues como el otro, que sí se ve un poquito más reciclado y demás, un poquito tirando a ese tacto periódico, pero que no, está muy bien para colección. O sea, no es ninguna crítica, son necesidades de maquetación y de costes. Y bueno, son dos buenas obras. Vamos a tomar las medidas para que sepáis las de este. Ya sabéis que tenéis la descripción en el vídeo que se hizo en su momento la presentación de la colección. Y bueno, el de acá mide 22 centímetros de alto por 14 de ancho. Y ya que los tenemos, pues ya se puede observar que este es más grande. Estos son 19 de ancho por 24,5 de alto. Además viene ilustrado, que este no. Y bueno, y esa sería las diferencias que hay entre estas dos colecciones, ambas muy, pero que muy buenas. Vamos a dejarlas aquí presentaditas. También son compras de enero los libros que trajeron los Reyes Magos, que os enseñará Duke en un momentito, y a los que os interese también os remito al vídeo especial de Reyes para verlos con más detalle. Como ya os hemos comentado, estos libros aparecen en el vídeo de regalitos de Reyes Magos, y cuyo enlace tiene que aparecer por algún rincón de aquí de la pantalla. Y en concreto son La Puerta de Abaddon, de James S. A. Corey, la tercera parte de Expanse, Recetas del mundo Tolkien inspiradas en las historias del autor, de Robert Wesley Anderson, Cuentos maravillosos, una antología con cuentos tradicionales del mundo que incluyen narraciones de Hans Christian Andersen y de los hermanos Grimm, y Asterix de la Z de la editorial Lundberg, que es una enciclopedia de todo el Asterix prácticamente. Después nos hemos hecho con La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Esta novela nos las trae ADN, que es Alianza de Novela, que es una sección de Alianza Editorial y pertenece a su colección 2013. Por lo tanto, las medidas, como ya sabéis de otras reviews, van a ser 20 de alto por 13 de ancho, que vamos a comprobar ahora mismo. ¿Vale? Y como podéis comprobar, sí, 20 de alto, 13 de ancho como el resto de la colección. Bien, el libro en sí es una cucada, ¿vale? Aunque sea un tapa blanda y sea tan pequeño, la portada, o sea, bueno, es la cubierta completa, es una delicia. Tenemos el nombre de Aquiles, título, la canción de Aquiles, autora y todos los detalles en relieve, los notas al tacto, y es una delicia tenerlo en la mano. Y tenemos pues eso, este azul brillante, que a la luz pues creo que podemos ver el efecto que hace la luz sobre la cubierta, que da un toque muy muy chulo. Y aquí detrás, pues bueno, tenemos aquí a dos griegos, posición de combate, y bueno, también aquí un poquito de relieve en lo de Autora de Circe, que es la otra novela de la autora. Y bueno, la sinopsis y las florecitas, bueno, todo esto son relieves, que es un aspecto para lo discreto que es el libro, porque es un libro pequeño, tirando pues eso a bucket y tal, pues está muy muy currada la encuadernación. En cuanto al interior, pues tenemos una letra bastante aceptable, unos márgenes pues bastante amplios, que no dificultan la lectura, no tienes que juntarte mucho ni forzar para leer en el centro. La letra es amplia, la tinta es, pues bueno, está bien, no es la más oscura del mundo, pero es oscura, no es una tinta que parezca que se vaya a borrar sola. Y bueno, la estructura pues está muy bien. En cuanto a las páginas, que creo que no las he dicho, contando la biografía de la autora, que viene aquí al final, son 423 páginas. Vale, y ahora vamos a ver la sinopsis. Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de Ftia, donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo que no es Patroclo. Fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y ese vínculo provisional da paso a una sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra. Pero el destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles, seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la causa y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban a poner a prueba todo cuanto habían aprendido y todo cuanto valoraban profundamente. Bueno, pues es una nueva historia, una nueva visión sobre lo que es la guerra de Troya, la historia de Aquiles,
El mito de Aquiles, y tenemos muchas ganas de leerlo para ver qué tal ha sido la adaptación. En esta cajita nos viene el primero de una serie de libros Cozy Crime, que os cuento que tristemente esta serie no está traducida al español. Me los recomendó una amiga y esperamos que estén bien. Son una cosa muy chiquitita pero muy cuca. Y este se llama Death by Comine de Alexis Morgan. Este librito que solo pudimos encontrar en inglés y que nos lo trae la editorial Kensington Mystery es el primer libro de una serie que se llama Abby McCree. Ahora leeremos un segundito, haremos una ligera traducción de la sinopsis. Y es un libro pequeñito, en tapa blanda, ¿vale? Muy de bolsillo, que mide 17 centímetros de alto por 10 centímetros y medio de ancho. Este bolsillo americano, esto es pequeño. Con respecto a la letra y al papel, pues bueno, la letra no es que sea muy pequeña. Ya nos asustamos al ver el tamaño del libro y al ver la letra pues dijimos, bueno, es pequeña, pero bueno, podría ser peor. Y tiene un aprovechamiento muy extenso de todos los márgenes para poder meter la historia dentro de estas hojitas tan pequeñas. El papel es pues, tipo de reciclado, oscuro, rugoso. Es una edición muy económica, al menos en lo que es en edición. Después en los precios pues ya no tanto, pero que está muy bien. Pero bueno, es eso, está en inglés. Tiene un total de... que me lo cargo. 282 páginas. Y bueno, es una cucara. Y con respecto a lo que es la sinopsis, bueno, vamos a leer una pequeña traducción que hay por aquí. Y voy a decir que después de un difícil divorcio, Abby McCree solo quiere rehacer su vida y seguir adelante. Pero otros cabos sueltos aparecen después de que su anciana tía Sybil fallezca, dejando a Abby a cargo de una propiedad en ruinas con un mastín baboso de pedigrí cuestionable y un inquilino sexy que gruñe más que el perro. Cuando Abby entra a formar parte de un club de hacer colchas, hace un descubrimiento retorcido. El único rival conocido de su tía está enterrado en su patio trasero. A pesar de lo que dicen los detectives locales, Abby se niega a aceptar que su amada tía haya tenido algo que ver con el asesinato. Mientras navega por un ajetreado calendario social y redescubre el arte de hacer colchas, inicia su propia investigación para limpiar el nombre de tía Sybil y atrapar al verdadero culpable. Las pistas incriminatorias llegan, pero Abby no puede evitar preguntarse, ¿podrá sobrevivir a sus nuevas responsabilidades en Snowberry Creek, que es el nombre del pueblo, y aún así lograr armar el patrón mortal de un asesino sin convertirse en la próxima víctima? Pues bueno, es de colchitas, misterio, una detective pues que no es detective, pero tiene que hacer de detective, y es Cozy Crime, por la pinta que tiene, y tenemos muchísimas ganas de leerlo. Y aquí tenemos una joya que compramos de segunda mano. Esta obra se hizo muy conocida por su adaptación al cine por Alfred Hitchcock. Rebecca, de Daphne du Maurier. Este libro de la editorial Salvat pertenece a la colección Grandes Éxitos, Grandes Escritoras, de hecho es el número 50 de la misma, que Salvat sacó allá por 1995 o así, con autoras femeninas y grandes novelas de estas autoras. Es un tapadura, sin sobrecubierta, con unas guardas, pues mira, aquí en azul, oscuro. Yo que lo veo sin el efecto de la cámara, es un azul oscuro tirando casi a un lila. Aquí se ve un azul clarito en cámara, efecto de luz, tengo que arreglar un día de estos, con la significativa de lo que es la colección. Y bueno, aquí tenemos personajes de la película, porque este título tiene película. Aquí, bueno, título, autor, colección, número, el sello Salvat, y atrás la sinopsis, que la leeremos ahora. Aquí también tenemos la al final, en la cual es del mismo color que las de delante. Tiene un total de muchas hojas de cortesía, ¿vale? Pero contando, aquí viene pues los títulos, hasta el 50 que es este, todos los que serían anteriores. Hay algunos más, he visto más números rebuscando por ahí. Un total de 371 páginas, sin contar, pues ya te digo, ya decimos, las últimas páginas que hay al final, pues son 371 de texto. Y eso sí, la letra es un poquito pequeña. Tenemos, como podéis ver, una letra pequeña, con un aprovechamiento bastante amplio de los márgenes. La ventaja es que de interior, pues, aunque está cerca del libro, pues tiene muy buena encuadernación, se puede abrir bien sin que sufra.
y no molestaría la lectura, pero sí que la letra está por debajo de lo que sería el nivel de lectura cómodo para cualquier tipo de vista, que ya tienes que esforzarte un poquito más y si no ves bien, pues sería complicadita la lectura. Además, al tener el interlineado un poco fino, pues en textos tan amplios como esta página, por ejemplo, pues puede llegar a hacerse un poco, a bailarte un poquito las letras, pero bueno, no nos vamos a poner ese varitas con un libro que, como este, que tiene cerca de 30 años, se conserva a la perfección. El papel es bastante bueno, no es bastante recio, un poco rugoso, pero con el tiempo no ha amarillado ni se ha puesto mal de los bordes, no transparenta mucho. Una joyita. Es lo que decimos, son 30 años de libro, 30 años de esta colección, y está en perfectas condiciones. Vamos a ver qué dice la sinopsis. La imagen de Rebecca, la primera esposa de Maxine de Winter, se halla envuelta en una aura de misterio. Las sospechas sobre su extraña muerte y los terribles efectos que su recuerdo producen en los habitantes de Manderley solo serán conjurados por la inocencia y el amor de la segunda señora de Winter. El conflicto de pasiones e intereses que se desarrolla en la siniestra mansión ha convertido esta novela en un clásico de intriga y el relato psicológico. Daphne Maurier, nacida en Londres en 1907, combinó con singular maestría el mejor suspense de la novela gótica en una síntesis tan transparente como ágil. Rebecca, que obtuvo una excepcional acogida por parte de los lectores, sirvió de base a la película del mismo título dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Laurence Olivier y Joan Fontaine, ganadora de 2 Oscars en 1940. Y bueno, es un clásico que queríamos tener en nuestra biblioteca y aquí lo tenemos. Y aquí nos ha llegado un libro que entra en nuestro propósito de completar series de este año. Por suerte no ha costado encontrar lo nuevo en esta edición, porque como han sacado la nueva, pues nos creíamos que no la íbamos a encontrar. Pero afortunadamente aquí la tenemos. Se trata de Balada de pájaros cantores y serpientes, de Susan Collins, el cuarto libro de los Juegos del Hambre. Con esto completamos la tetralogía. Así que ahora Duke os hará un análisis un poquito más en profundidad de toda la colección completa. Aquí tenemos, por suerte, como me ha dicho Dama, la edición de RBA, en esta cosa la segunda edición de la balada de pájaros, cantores y serpientes, que teníamos miedo de no encontrarlo porque ya habían sacado la nueva versión Molino y por suerte todavía no lo habían retirado, así que nos servirá para completar nuestra colección de los Juegos del Hambre que ahora os enseñaremos. Vamos a hacer una pequeña análisis de este primer tomo y enseñaremos el resto de la colección. De entrada vamos a quitarle la fajita. Esta verde está chuli, pero de momento esto le resta un poquito de elegancia al libro. Bien, aquí tenemos lo que es el libro en sí. Como los otros libros de la colección, como veremos ahora, comparte que el fondo, un fondo negro, liso, es un negro piano, brillante, elegante. Tenemos un relieve de lo que es el logo que han utilizado para el libro, en este caso pues el pájaro cantor y la serpiente. Bueno, los típicos Juegos del Hambre, la balada, ese título, autor. En el lomo pues más de lo mismo, elegante, y atrás la sinopsis que ahora leeremos. Este libro, como hemos dicho, es la precuela de lo que sucede en la trilogía de los Juegos del Hambre y tiene un total de 587 páginas. Es interesante este dato de las 587 páginas, a ver si enfoca, vale, perfecto, porque el total de páginas que tiene la trilogía completa de los Juegos del Hambre son 1200 y algo, o sea, este libro solo es casi la mitad de extenso que toda la trilogía posterior. Y bueno, pues vamos a enseñar la que tenemos nosotros, que por suerte nos pudimos hacer con el case que sacaron en 2020, en este color tan precioso, rojo brillante. Es una cucada de case, lo mires por donde lo mires, que trae la trilogía, que como hemos dicho también es en este acabado negro, con este acabado piano tan elegante que estamos teniendo. La trilogía se compone en origen de los Juegos del Hambre, En llamas, que es el libro 2, y el último, que es Sin Sajo. Pongamos por aquí, que se vean relativamente bien. Son muchos libros para tan poca mesa ahora mismo.
Como puedes ver, por suerte, la edición que hemos podido conseguir, esta de Pájaros Cantores, concuerda en medidas, pero por el grosor, como os hemos dicho, es que es casi 2 de los otros. No es casi 2 de los otros. Y es una putada. De edición, pues por la edición interna vamos a poner estos aquí a un ladito y centrémonos en el protagonista de momento. Y lo compararemos con el primero. Seamos rigurosos. De edición interna, en cuanto a tipo de papel, tipo de letra y tipo de márgenes, son idénticas, lo cual pues es de agradecer porque tienes una continuidad a pesar del tiempo que ha transcurrido entre estos libros y el que sacaron así en plan precuela con la historia de Snow. Se conserva, o sea, utiliza la misma letra, el mismo papel. Y con respecto a la traducción, que debe venir por aquí por el principio, traducción de Pilar Ramírez Tello y Manuel de los Reyes, cuando en... aquí solo lo tradujo Pilar Ramírez Tello. Vale, más o menos el mismo traductor también. La continuidad que está muy bien. ¿Medidas de estos libros? Pues 21,3 de alto por 14 de ancho. Y lo mismo que hemos visto aquí en el primero, en los otros 3 de la trilogía original, también tenemos el mismo fondo negro con acabado piano y el pájaro en cuestión de cada uno de ellos en relieve en un color significativo. Este es verde, aquí un amarillo anaranjado, aquí un rojo fuego y aquí un azul precioso, un azul blanquecino que está muy chulo. Vamos a leer la sinopsis de la precuela y después leeremos la sinopsis de los Juegos del Hambre o haremos un vistazo. La ambición será su motor, la rivalidad su motivación, pero alcanzar el poder tiene un precio. Es la mañana de la cosecha que dará inicio a los 10º Juegos del Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de 18 años de edad, se prepara para la oportunidad única de alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, por lo que su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus compañeros en encanto, ingenio y estrategia como mentor del tributo que les sea adjudicado. Todo está en su contra. Lo han humillado al asignarle al tributo del Distrito 12 y ahora sus destinos están irremediablemente unidos. Cosas significativas de estos libros. La trilogía original de los Juegos del Hambre, o si no lo habéis leído, no lo sabéis, está escrita en primera persona. Una primera persona que al ser las narraciones de Katniss no pesa porque te está contando lo que sufre ella, lo que vive ella a lo largo de estos 3 libros, con los primeros Juegos del Hambre. O sea, supongo que no hago mucho spoiler, sí, porque es una historia archiconocida prácticamente, y si no, pues saltamos un poquito esta parte porque voy a hablar un pelín de más. Aquí tenemos el primer libro de Katniss que se presenta voluntaria a los Juegos del Hambre. Esto sucede... Eso los 74, pues son 64 años después de este primer libro, que es la precuela, o la precuela es 64 años antes del primer libro de los Juegos del Hambre. Y bueno, se presenta y bueno, entra allí, conoce lo que son los juegos y toda la historia que tiene, cómo sobrevive, los politiqueos. Segunda parte, pues, por desgracia le toca de nuevo ir a los juegos, por X motivos. Y en la última, pues tenemos la rebelión que se da al final de todo. Y bueno, lo narra Katniss en primera persona porque son sus vivencias. Es una primera persona, como comentaba, que no chirría, no se hace pesada, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones hemos renegado de las primeras personas en los libros. Pero la redacción de estos 3 apenas te enteras, incluso te sumerge en esa historia, acompañas a la protagonista, te ayuda a entender en parte todo lo que está pasando. Y llegas a unificarte con la historia. En cambio, en Balada de pájaros, cantores y serpientes, cambian el tono narrativo a la tercera persona. ¿Por qué? Porque te están narrando la historia desde fuera. No estás mirando la perspectiva de Snow en cómo se convierte en mentor de los juegos y las cosas que tiene que hacer, sino que te narra lo que va pasando, lo que ha ido pasando, y te cuenta la historia de lo que le sucede al joven futuro presidente / tirano de Panem. Ayuda también, sobre todo, a los giros que tengan en la trama y a pues eso, a una narración en la cual
pues no estás acompañando al personaje, sino estudiando la historia, por decirlo de alguna manera. Le hemos hecho un ligero tiento, muy poquita cosa, sí que hemos visto la película, por lo tanto no podemos aventurar qué giros pueda tener el libro en ese sentido, ni qué diferencias habrá entre el libro y la película. Lo que es la trilogía original, sí que la hemos leído, tiene más tiempo en casa, este nos ha llegado este mes, hay que hacer un poquito para leerlo. Y sí que, aunque la historia principal, más o menos el libro principal de las películas, es bastante leal, bastante fiel a lo que marcan los libros, hay ciertos detalles que hacen más creíble lo que está sucediendo en los libros que en la película. La crueldad, la crudeza de lo que sucede, incluso lo que le pasa a los personajes es mucho más verídico, más realista, más humano en lo que es la narrativa que hay en estos 3 libros. E incluso las características políticas en lo que es el conflicto que se da hacia el final, también tiene unos tintes más críticos un poco a lo que es los polos de poder que puedan darse entre 2 potencias. En definitiva, creemos que la trilogía original es tremendamente buena y es una lectura pues gratificante, edificante y constructiva, a pesar de la crudeza que tiene en algunos puntos. Y a nivel de conocer a un personaje, en lo que se han centrado, o sea, en lo que han invertido casi la mitad del texto, o sea, de tamaño de texto que en desarrollar la otra historia, pues puede tener ese encanto que, si bien no te vas a identificar con el protagonista porque sabes quién es y en lo que se va a convertir, sí que te va a contar cuáles eran sus orígenes y si te va a sacar de la duda si este hombre era malo de serie o directamente se convirtió en malo o qué pudo haber pasado con ello. En conjunto, una obra tremenda, muy extensa y muy digna de tener en casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os hayan gustado nuestros libros nuevos. Como siempre, mandamos un gran abrazo a nuestros seguidores y, para los que todavía no lo sois, animaros a suscribiros al canal. También os pedimos que nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo, que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo, que nos sigáis en nuestras redes y compartáis con los demás, que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos alegrará leerlos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!